Este día les damos la bienvenida y principalmente vamos a tener con nosotros a una invitada especial que nos hablará sobre el tema de seguimiento del neurodesarrollo en los 3 primeros años de vida. Con nosotros vamos a presentar a la doctora Lisette Rojas, quien es especialista en puericultura y pediatría de la Universidad de los Andes Mérida, Venezuela. Especialista en infectología perinatal en el Instituto Nacional de México. Tiene una maestría en educación en mención en ciencias de la salud en la Universidad Lisandro Alvarado de Mérida, Venezuela. Es docente titular de la clínica pediátrica desde 1995 al 2015 de la Universidad Lisandro Alvarado. Es docente o fue docente de investigador en la Universidad Técnica Particular de Loja en el 2015. Con nosotros demos una cálida bienvenida a la doctora Lisette Rojas. Doctora, muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y le doy el estrado a usted. Por favor, puede compartir en este momento ya sus diapositivas. Bienvenida. Muchas gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar por la oportunidad de compartir este tema tan importante como es el neurodesarrollo desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. Para mí es un verdadero honor contar con esta invitación y compartir estos primeros 40 minutos de intercambio de ideas sobre este tema tan relevante que comienza precisamente en la vida intrauterina. Entonces, me van a permitir un minutico para compartir pantalla y empezar con mi presentación. Siga, doctora. No sé si se ve bien la pantalla, quería verificar. En este momento lo observamos bien, escuchamos también el audio de forma adecuada. ¿Podemos Perfecto, pasar una diapositiva? ok, Perfecto. Sí, doctora, regresemos. ok. Entonces, el tema que quiero compartir con ustedes es la evaluación del neurodesarrollo en los 3 primeros años. El desarrollo psicomotor es muy importante evaluarlo porque es la expresión del desarrollo del sistema nervioso del niño, lo que le va a permitir adquirir en forma progresiva habilidades desde el punto de vista motor, del lenguaje, habilidades sociales y cognitivas, que van a ir incrementándose a lo largo de su vida. Este proceso es de vital importancia, ya que la adquisición paulatina de estas habilidades le va a permitir al niño ir desenvolviéndose en su entorno de forma independiente y adaptarse al mismo. Es muy importante que nosotros como médicos sepamos la parte de prevalencia, de cómo se maneja actualmente la prevalencia de las discapacidades o del desarrollo o trastorno del desarrollo en la edad pediátrica. La Organización Mundial de la Salud estima que el 10% de la población de cualquier país está constituida por personas con algún tipo de deficiencia. En América Latina, en nuestra región, con una población estimada de 930 millones, exactamente 690,000 habitantes para el 2019, tienen aproximadamente algún trastorno del problema del desarrollo, incluyendo niños. Las estadísticas en Estados Unidos manifiestan cifras de alrededor del 5 al 10% de la población infantil que tiene alguna limitación del desarrollo psicomotor. Y a pesar que en Ecuador el INEC todavía no tiene definidas cuáles son las cifras que manejamos actualmente, en un estudio muy importante realizado en la ciudad de Cuenca para el año 2019, en una población de centros infantiles de la ciudad, en donde se incorporaron centros infantiles privados
públicos y fiscomisionales, se encontró que el 11% presentó retraso, 6% sin discapacidad, 5% con discapacidad y 31% apenas se benefició con el beneficio de la atención temprana. También es importante en este estudio realizado en Cuenca que se encontró una relación del retraso psicomotor con desnutrición, con microcefalia, con familias no nucleares, más no así con cuidadores, cuidadores que no necesariamente diferentes a la mamá, ni con migración. Estas estadísticas, a raíz de este estudio local realizado en Cuenca, nos muestran interesantes conclusiones, como por ejemplo, que nosotros debemos implementar un diagnóstico temprano y sobre todo beneficiar al niño con esta atención para que pueda recibir tempranamente estos programas de intervención para mejorar su calidad de vida y su calidad de inserción. Es importante recordar algunas cosas o aspectos anatómicos para poder tener la importancia que este tema reviste. No podemos hablar de desarrollo psicomotor sin recordar algunos aspectos anatómicos del cerebro. Por ejemplo, en el lóbulo temporal están las áreas responsables de procesar señales auditivas, sociales y estructuras subcorticales muy importantes para el aprendizaje, para la memoria, para las emociones, principalmente representadas por el hipocampo y la amígdala. En el prosencéfalo es esta puerta de entrada de todas esas señales que regulan los procesos sensoriales y motores esenciales para la planificación y el control del comportamiento. En el mesencéfalo procesamos percepciones, reacciones sensoriales de bajo nivel y desempeña un papel muy importante en la motivación. El lóbulo frontal, que es el que tiene mayor peso y el más grande, está asociado con el control motor, con funciones ejecutivas tan complicadas como planificación y toma de decisiones. En el lóbulo parietal, en su parte posterior, se sitúan las áreas encargadas del procesamiento de informaciones táctiles, creación de representaciones corporales de tipo tridimensionales. Las áreas de Broca y las áreas de Wernicke son las responsables de la producción y comprensión lingüística. Y también en el lóbulo temporal se efectúa un procesamiento de señales auditivas y de señales sociales. El cerebro del ser humano también tiene funciones cerebrales superiores, como está la memoria de trabajo, que está estrechamente relacionada con la corteza prefrontal. En cambio, aquella memoria de largo plazo está principalmente vinculada con el área del hipocampo, que es el área del recuerdo. También nuestro cerebro tiene transmisores, que son sustancias como la acetilcolina, encargada de los procesos de atención y excitación, la dopamina, que es la fundamental para los movimientos y la motivación, la noradrenalina, que tiene un papel decisivo en las reacciones de lucha y de huida, la serotonina, que es liberada por neuronas de otras regiones del tronco encefálico, también se relaciona con el ciclo de sueño, con la vigilia, con la regulación de la temperatura, la modulación del dolor y sobre todo con la motivación, la alegría y el humor. También tenemos la mielina. ¿Por qué no hablar de ella? Es un material adiposo de color blanco, compuesto de agua en un 40%, lípidos en un 45%, proteínas en un 15% y forma parte de la materia blanca del cerebro. La mielinización comienza en los últimos meses de embarazo y continúa rápidamente después de nacer el niño y a un ritmo más lento durante la niñez y la adolescencia. El crecimiento de la materia blanca es más veloz durante los 2
primeros años de vida, especialmente en la parte frontal del cerebro, que es la sección que participa activamente en la memoria, en el trabajo, en el pensamiento, en la planificación. Entonces, por eso es muy importante, como vamos a ver más adelante, que la eficacia de un desarrollo o de un neurodesarrollo feliz comienza desde la vida intrauterina con una buena y adecuada nutrición materna para favorecer estos procesos de mielinización. Es muy importante y quise introducir en esta charla el término de neuroplasticidad y ya vamos a ver por qué. Ramón y Cajal especuló sobre cómo la inteligencia se manifestaba por la plasticidad de las neuronas. Mientras que algunas neuronas expandían sus procesos recibiendo nuevas entradas, otras reducían su actividad y así mantenían un equilibrio global. Todas estas aseveraciones le valieron a Ramón y Cajal su premio Nobel de Medicina, hablando de esta parte tan importante que hoy sigue vigente como es la neuroplasticidad. En esos mismos años también estaba en pleno auge la polémica entre Golgi y Cajal sobre la interpretación celular del cerebro. También en esa época, el fisiólogo italiano Golgi asumía que las neuronas eran estáticas. Cajal mantenía y sostenía que las neuronas eran entidades dinámicas. En 1982, la OMS definió el término neuroplasticidad como la capacidad de las células del sistema nervioso para regenerarse anatómica y funcionalmente después de estar sujetas a influencias patológicas ambientales o del desarrollo, incluyendo traumatismo y enfermedades. Y es muy importante saber que, por ejemplo, cuando un niño nace, la corteza muestra plasticidad considerable y las dimensiones de algunas áreas funcionales pueden aumentar o disminuir según las vivencias o experiencias del niño, la denominada plasticidad neuronal o neuroplasticidad. Esta es máxima en los primeros años del neurodesarrollo, los 1000 días, tan hablados y conocidos hoy, cuando se adquieren los aprendizajes imprescindibles para la adaptación al medio. ¿Y qué son los 1000 días? Los 1000 días son el periodo ese crítico en donde el desarrollo cognitivo del lenguaje y de las destrezas emocionales alcanza su mayor tope. El 40% de las habilidades mentales del adulto se forman en los 3 primeros años de vida. Por lo tanto, es una etapa determinante. ¿Qué podemos decir de estos 1000 días, que es los 9 meses de embarazo más los 2 primeros a 3 años de vida? Los cuidados en los 1000 días comienzan cuando el bebé, como dije, está en el útero. Y la calidad de la alimentación de la madre y sus hábitos en estos 9 meses de gestación son fundamentales para el resultado perinatal y para el resultado cognitivo posterior en los primeros 3 años de vida. Si nosotros visualizamos la estructura histológica del cerebro, como vemos en la diapositiva en el nacimiento y lo vemos a los 3 años, vemos cómo se han conectado esas redes neuronales de una manera grandiosa, que estas conexiones son las que van a ir aumentando exponencialmente y van a constituir un verdadero cimiento para la actividad cerebral, puesto que el cerebro experimenta un crecimiento único y duplica su tamaño, alcanzando aproximadamente un 85% de su peso, y el número de sinapsis neuronales están totalmente duplicadas para los 3 años de edad. ¿Qué determina entonces este crecimiento y desarrollo del cerebro? Principalmente la lactancia materna. Todos sabemos que la lactancia materna tiene elementos que favorecen esta neuroplasticidad, tiene proteínas, tiene grasas,
tiene azúcares, tiene gran cantidad de micronutrientes que van a favorecer todos estos elementos que van a generar grandes bondades para el desarrollo cognitivo del cerebro del infante, asociado a una adecuada nutrición, asociada a que el niño, como vamos a ver más adelante, tenga experiencias enriquecedoras importantes desde el punto de vista familiar y emocional. Se han hecho estudios muy bien llevados en donde las experiencias y las vivencias traumáticas para los niños disminuyen evidentemente su desarrollo psicoemocional. Muchos investigadores consideran que la leche humana es un tejido vivo que trasplanta células inmunológicas activas y sin rechazo. No es simplemente un elemento nutritivo líquido. Sus nutrientes están todos presentes en cantidades exactas y en condiciones de actuar sinérgicamente. Entonces, el mayor impacto que tiene el niño para alcanzar su mayor potencial de neurodesarrollo está inicialmente con el apego precoz y manteniendo la lactancia exclusiva los primeros 6 meses. La Organización Mundial de la Salud mantiene que una dieta que suministre la cantidad suficiente de proteínas, micronutrientes en el embarazo y a los niños que están alimentados principalmente con ella, son esenciales para esta mielinización que les he conversado y que sobre todo se mantiene si se lleva una alimentación ininterrumpida exclusiva durante los primeros 6 meses. También se ha asociado algunos déficits, por ejemplo, con vitamina B12, que está relacionado con deficiencia de las funciones cognitivas. ¿Qué podemos decir o qué les puedo comentar de los hábitos? Es muy importante conocer que la actividad cerebral durante estados de reposo ha sido identificada incluso en niños pequeños y los estados de reposo pueden ser muy importantes para el desarrollo infantil temprano, es decir, adecuadas horas de sueño. Los procesos mentales ocupan redes de diferentes regiones, cada una con especializaciones particulares. También hay estudios que describen sobre la eficiencia de distintos tipos de redes que muestran que las denominadas redes del mundo pequeño son las más eficaces. La organización de las redes cerebrales de los niños son más flexibles, más plásticas para reaccionar mejor a nuevos datos sensoriales o a nuevos contextos ambientales. Es decir, el niño tiene una exagerada plasticidad cerebral. Nosotros como médicos tenemos que explorarla, aprovecharla, estimularla y darles información a los padres para que ellos puedan concebir estos elementos en la evaluación y en el crecimiento de sus niños. ¿Qué podemos decir del recién nacido? Por ejemplo, hay estudios que han revelado que los neonatos distinguen sonidos de todos los idiomas, aunque no los hayan oído nunca antes. Sin embargo, al terminar el primer año de vida, solamente conservan la habilidad de distinguir los sonidos de las conversaciones del entorno. Al llegar a la fase en que empiezan a hablar, ya poseen un conocimiento bastante complejo de las lenguas o dialectos a las que se han visto expuestos. También es importante señalar un elevado porcentaje de los niños de todo el mundo se encuentra expuesto desde el nacimiento a más de un idioma en su ambiente familiar. El bilingüismo temprano tiene efecto a largo plazo en las estructuras cerebrales subyacentes dedicadas al lenguaje y tal vez en otras habilidades cognitivas. Y esto es muy importante cuando tenemos hijos dentro de un ambiente familiar que los padres manejan distintos idiomas y muchos padres se preguntan si eso no les va a ocasionar algún enredo o va a entorpecer sus habilidades cognitivas y definitivamente la respuesta es que no. La sensibilidad con relación al lenguaje respecto a los sonidos del habla comienza en la fase prenatal y se han demostrado que ya los recién nacidos ya muestran algunas capacidades notables
en relación con el lenguaje. Ya comenté que los estudios en recién nacidos distinguen sonidos de todos los idiomas y que al terminar el primer año de vida ellos van a conservar esa habilidad de distinguir sonidos relacionados con el entorno que les rodea. ¿Y qué les puedo comentar del ambiente y de las emociones? Existe un proyecto llamado el Proyecto de Intervención Temprana de Bucarest, que ha demostrado menor actividad cerebral en la corteza de niños institucionalizados en comparación con otros no institucionalizados, entendiendo por institucionalizados aquellos que están en albergues, orfanatos o instituciones destinadas a niños en situaciones de riesgo. A los 42 meses de edad, los previamente institucionalizados que habían sido colocados en familias adoptivas antes de cumplir 2 años, en esa condición, en sus electroencefalogramas, se mostraba una actividad muy similar más a los de los niños sanos, es decir, favorablemente ese ambiente donde fueron trasladados en hogares de acogida favoreció su actividad electroencefalográfica. ¿Qué podemos hablar del maltrato y la violencia infantil, un flagelo que a nivel mundial agrede a nuestros niños? Los niños sometidos a malos tratos, abusos de naturaleza sexual, física o emocional, también a abandono, tienen mayor probabilidad de desarrollar problemas psicológicos. Las experiencias adversas en cuanto al cuidado pueden afectar las estructuras y funciones cerebrales y su influencia en el desarrollo psicológico y emocional. A la fecha se cuenta con evidencia que las adversidades en la infancia están vinculadas a algo muy importante que es un desarrollo atípico del eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Y por consiguiente, inclusive por esta alteración, también se consideran afectada la talla, es decir, no solamente el desarrollo cognitivo, sino también la velocidad de crecimiento en talla. ¿Cómo responden los niños a diferentes entornos? Los niños en su gran mayoría aprenden a reconocer su entorno, aprenden a caminar y a relacionarse socialmente de manera espontánea. Nosotros nunca vemos un niño que se le obligue a caminar porque instintivamente él empieza a caminar. Nunca obligamos a un niño a sentarse a los 6 meses o después porque él instintivamente lo hace. No precisa para ello un aprendizaje dirigido y activo. Al madurar las estructuras cerebrales para asumir nuevas funciones, simplemente estas funciones son incorporadas, porque el aprendizaje es una calidad o una cualidad humana presente durante toda la vida y posteriormente estas habilidades pueden desmejorarse a medida que se aumenta con la edad. Sin embargo, hay habilidades que requieren de enseñanza dirigida, de esfuerzo, que demostrarán mejorías con la práctica. Si los niños pierden oportunidades para estas habilidades aprendidas, les será más difícil adquirirlas. A estas circunstancias, a estos periodos, se les reconoce como periodos críticos. ¿Qué necesita un niño en su primera edad? En el desarrollo de los niños, especialmente desde su primera edad, es deseable una educación armoniosa, equilibrada, tanto en su desarrollo intelectual, emocional, para buscar esa evolución equilibrada del sistema nervioso central, que incluye los sistemas instintivo, emocional, reflexivo de los lóbulos prefrontales. Sin las amenazas de riesgo biológico, sin amenazas psicosociales, con un ambiente de cuidado que apoye el desarrollo cognitivo, socioemocional, ¿qué beneficios van a tener los niños? Pues van a experimentar un desarrollo cerebral que permite alcanzar sus máximas potencialidades.
El desarrollo afectivo adaptativo está ligado a su bienestar, mientras que las dificultades emocionales están ligadas a perturbaciones del humor y a problemas de comportamiento. El desarrollo emocional se produce gracias a una variedad de destrezas cognitivas, en las cuales se encuentran aquellas adecuadas para regular voluntariamente su comportamiento con flexibilidad. La regulación cognitiva y la regulación emocional parecen desarrollarse en conjunto. Este desarrollo es muy acentuado en la etapa preescolar continua y continúa más calmadamente entre la infancia y la adolescencia. Por eso es que muchos investigadores coinciden que la etapa más importante del niño está entre los primeros y los 5 años de edad, porque es donde nosotros como médicos, en donde los padres como padres y entre los maestros como maestros van a modelar, van a flexibilizar, van a ayudar a contribuir a este crecimiento neuronal. Y aquí es muy importante el papel de la familia. La familia, actitudes parentales como calidez, sensibilidad, disciplina suave, no autoritaria, sin violencia, ligadas a un buen vínculo padre-hijo, seguro, recíproco, están asociadas a mejores destrezas de funciones ejecutivas en los niños. Se ha mostrado que los programas educativos preescolares centrados en la enseñanza de las habilidades de autorregulación mejoran significativamente el desarrollo del control ejecutivo. Y con relación, ya que hemos hablado bastante y les he comentado sobre factores, alimentación, plasticidad, cuidados de los 1000 días, vamos ahora ya a entrar en materia hablando de los trastornos del desarrollo y cómo los podemos abordar y cómo los podemos evaluar. Según la Academia Americana de Pediatría, los trastornos del desarrollo son cuadros crónicos de inicio precoz que tienen en común la dificultad que el niño adquiera habilidades motoras, de lenguaje, habilidades sociales o cognitivas que van a provocar un impacto en el progreso del desarrollo de un niño. Este impacto puede estar dirigido a que no se relacione, puede tener un impacto porque puede ser sometido a bullying o acoso escolar, puede ser los niños que tienen discapacidades o que tienen trastornos de desarrollo son más vulnerables a maltrato infantil. Por eso es que es muy importante su detección precoz. Cuando nosotros nos enfrentamos a los padres y vamos a hablarles de trastornos o control o evaluación del desarrollo, tenemos que explicarle a los padres quién, qué, cuándo y por qué. Decirle a ellos quién es el encargado del control del desarrollo para responder la primera pregunta. Ustedes, los padres, los abuelos y otras personas encargadas del cuidado. Hay que explicarle a los padres qué es importante y cuáles son los indicadores del desarrollo. Hay que explicarle a los padres cuándo, sabiendo que él es desde el nacimiento, haciendo la acotación que incluye la etapa prenatal. ¿Por qué hay que decirle al padre que conocer todas estas características lo va a ayudar a que él celebre el desarrollo de su hijo? Él tiene que ayudarse y tenemos nosotros que ayudarlo a que él hable del progreso de su hijo con los médicos y proveedores o cuidadores infantiles, sepa qué debe esperar después de una intervención e identifique pronto cualquier preocupación. Porque muchas veces los padres cometen el error de comparaciones. En las comparaciones en medicina y en la parte de desarrollo infantil no son buenas porque cada niño tiene su potencial de acuerdo a la variabilidad de factores que estén interrelacionados en su desarrollo, como los expliqué anteriormente. Entonces, las comparaciones no pueden ejercerse de manera continua entre los padres porque puede generar malas interpretaciones con relación al progreso
del neurodesarrollo. En la evaluación de esta parte tan importante, siempre debemos tener en cuenta que quien hace la evaluación del desarrollo son los proveedores de atención médica que vienen a ser profesionales capacitados educativamente o científicamente, y entre ellos tenemos maestros que están dedicados a educación especial, médicos familiares, médicos pediatras, que están integrados o con experiencia en el manejo o en el cuidado de los niños, que van a hacer el seguimiento de los indicadores del desarrollo y que no solamente lo van a incluir en el momento en que llevan el niño a consulta, sino que tienen que empezar a incentivar estos elementos de cuidado o de evaluación desde etapas muy tempranas. ¿Cómo hacer esta evaluación del desarrollo? Tenemos que hacer y acostumbrarnos a investigar y saber usar las herramientas de evaluación formal. Saber observar, llevar nuestras listas de verificación, tanto para los padres y los cuidadores, y en combinación con ellos, dependiendo de lo que nosotros como médicos estemos encontrando en el niño. Muchas veces cuando nosotros evaluamos el desarrollo, el niño no nos colabora porque tiene un ambiente que es a lo mejor desconocido. Ellos no confían a lo mejor en ese ambiente y muchas veces se ve entorpecido el resultado de la evaluación. Ahí es cuando nosotros, como médicos, tenemos que tener la habilidad de darle a la madre alguna lista de verificación para que ella lo haga en su hogar y en una próxima consulta nos indicar o informar cómo estuvo esa actitud que a lo mejor en ese momento que nosotros hicimos la evaluación no pudimos obtener una respuesta satisfactoria. Esta lista de verificación también es importante que los maestros la sepan, porque muchos niños pasan por las escuelas y son catalogados con diagnósticos que no son los adecuados porque no se llevan una lista de verificación adecuada en los recintos de cuidadores de niños. Las investigaciones muestran que los servicios de tratamiento de intervención temprana pueden mejorar significativamente el desarrollo de un niño. Los servicios de intervención temprana ayudan a los niños desde el nacimiento hasta los 3 años de edad a aprender destrezas importantes. Para los niños de 3 años o mayores con un retraso o una discapacidad del desarrollo identificada, pueden ser necesarios servicios o debe muy probablemente ser necesario servicios de educación especial. Aquí hay una serie de recursos disponibles en español que son páginas web donde el padre o el cuidador puede entrar a esta página, puede revisar algunos indicadores, encontrar información y de esta manera nutrirse de información veraz y objetiva sobre la evaluación del desarrollo de su hijo. Conocer y cuantificar el nivel de maduración de un infante comparado con un grupo similar al de esa edad puede servir para reconocer en las diferentes áreas los rezagos, es decir, rezagos que pueden haber en el desarrollo motor y saber dónde van a asentarse o aterrizar esos hallazgos. Y para eso nosotros utilizamos los tamizajes para identificar problemas críticos en su fase inicial y es indispensable que estos indicadores o instrumentos de evaluación estén actualizados, sean fiables, correctamente manejados y sobre todo la Academia Americana dice que nosotros debemos adaptarlos a características culturales propias de cada población o localidad. Existen diferentes pruebas o test para evaluación del desarrollo psicomotor. Las pruebas de tamizaje más conocidas están el test de Denver 2, el test de Katz-Clams y el test de Bailey. En Ecuador, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, se emplea el test de Denver como método de pesquisaje del desarrollo psicomotor, que tiene una sensibilidad del 56 al 83%
y una especificidad del 43 al 80%, muy similar a los otros test. De acuerdo con lo que mantiene la Asociación Americana de Pediatría, los trastornos del desarrollo psicomotor corresponden a un trastorno crónico de comienzo precoz, muchas veces de difícil detección, porque a veces se dificultan alcanzar la evaluación correcta de las habilidades motoras, lingüísticas y sociales del niño. Muchas veces esto se presenta cuando el niño no cumple con determinadas actividades que van acorde al desarrollo para su edad. Se recomienda la evaluación del desarrollo en una infancia temprana, puesto que en esta etapa de la vida puede presentarse mayor susceptibilidad y predisposición a un desarrollo inadecuado. Muchos dicen de 3 a 6 años, pero nosotros tenemos que evaluar los hitos del desarrollo desde el primer mes con el test de Denver, porque hay otros test que son los que hace mención a esta bibliografía que se pueden usar a partir de los 3 años. La ventaja, como vamos a ver, del test de Denver es que nosotros lo podemos utilizar a etapas más precoces. Como dije anteriormente, el desarrollo psicomotor del infante puede verse influenciado por factores de riesgo y factores protectores. Los factores de riesgo están catalogados como biológicos, como bajo peso al nacer, prematuridad, complicaciones del desarrollo prenatal como meningitis, microcefalia, infecciones intrauterinas. Por eso es que es muy importante en el control prenatal el pesquisaje de citomegalovirus, toxoplasmosis o alguna enfermedad de transmisión perinatal. Porque, por ejemplo, en el caso de citomegalovirus tenemos un gran inconveniente. La mayoría de los recién nacidos que pueden nacer con citomegalovirus congénito son asintomáticos desde el punto de vista clínico. Y si nosotros no hacemos un pesquisaje auditivo como lo debemos hacer postnatalmente, este niño puede llegar con trastornos de la audición interpretados erróneamente como un déficit de atención y resulta que lo que tiene es una secuela de una infección intrauterina no tratada o no diagnosticada. Existen elementos, y obviamente no es el tema, pero cuando hablamos de citomegalovirus congénito, entonces tenemos que investigar cómo está el perímetro cefálico, si hay una ictericia que se escapa de los indicadores para considerarla como fisiológica, si existen otras alteraciones inespecíficas que si no cuadran con otra patología, nosotros tenemos que hacer diagnósticos serológicos. Y el problema de las infecciones que pueden producir trastornos en la audición es que, como dije, no son con síntomas específicos en la etapa neonatal y su diagnóstico se hace más que todo por pesquisaje serológico. También existen factores, entonces, protectores, como ya lo vimos. Entonces, los factores protectores, entonces, vienen determinados por aquellos que minimizan el impacto de los factores de riesgo. Cuando a un niño se le da amplitud por explorar, cuando tiene buen ambiente familiar, cuando tiene un ambiente o acceso a la educación, cuando tiene atención médica, cuando tiene participación activa en actividades deportivas, culturales, es decir, cuando él tiene un ambiente favorecedor desde el punto de vista familiar, con familias bien funcionales, nucleadas, con factores emocionales sólidos, eso le va a permitir a ese niño el alcance de su potencialidad. Entre las principales pruebas de cribado, entonces se encuentra el test de Denver, que permite evaluar la motricidad fina, gruesa, el lenguaje, el desarrollo psicosocial, como dije, en etapas muy tempranas, desde los 0 a 6 años de edad. La prueba de CAT-CLAS, que evalúa la motricidad fina, el lenguaje fino y el área visual en niños y niñas, pero tiene la limitante que es de a partir de 1 mes a 3 años,
Y podemos usar el test de Bailey, que permite estudiar las funciones neurológicas en niños de 3 meses a 2 años. Si nosotros comparamos los diferentes tests, por ejemplo, el test de Bailey, el test de Denver, que es el más mencionado, la escala de evaluación del desarrollo psicomotor que usan en Chile, vemos que si lo comparamos con el que usan en Argentina y el que usan en México, el test de Bailey y el test de Denver tienen un porcentaje de especificidad muy similar al de Argentina y muy similar al de México. Y una sensibilidad entre ellos muy parecida, el test de Bailey y el test de Argentina. Entonces, estos test realmente contemplan las mismas esferas: motricidad fina, gruesa, la parte motora y la parte social. Y los más usados actualmente en nuestro país es el test de Denver. Y lo que yo les muestro es lo que, de acuerdo a las adaptaciones culturales de cada región, cada quien se adapta a aplicar el test de acuerdo a sus condiciones culturales que caracterizan su población. Me voy a detener en el test de Bailey. Esta escala del desarrollo infantil es una escala que es una prueba de cribado que permite evaluar 5 dominios en niños entre los 1 y 42 meses de edad. Los hitos son muy similares a los test de Bailey, al test de Denver. Entonces, contempla la parte cognitiva, el lenguaje, la motricidad, pero en la parte del lenguaje contempla la parte de comunicación receptiva y expresiva del niño. Los 3 primeros hitos, cognitivo, lenguaje y motricidad, son evaluados de forma directa por medio de las actividades que debe cumplir el infante, mientras que los 2 últimos hitos se valoran por medio de una encuesta que se aplica a los padres de familia. La escala de Bailey debe ser aplicada por una persona capacitada y certificada que puede identificar y diferenciar un desarrollo psicomotor normal de un desarrollo patológico. Es decir, la persona tiene que estar capacitada. El tiempo estimado para esta prueba es de 30 a 90 minutos, dependiendo de la colaboración del niño y de los padres de familia. El inconveniente de este test es que tiene un costo aproximado de $1,300 y consta de una maleta negra, un manual de aplicación, un manual técnico, un cuaderno de estímulos, un cuadernillo de registro, un informe para el cuidador, set manipulativos para el niño, donde habrá cuentos, donde haya libros, donde haya dibujos, 4 fundas plásticas con artículos, sonajeros, muñecas, patitos de hule, cubos, clavijas. Y la prueba, pues lógicamente, debe ser aplicada en presencia del cuidador. Previo a dar inicio al examen hay que cerciorarse de que el niño goce de buen estado de salud, que estén satisfechas sus necesidades básicas, es decir, que haya comido, que esté en condiciones estables, a fin de que se encuentre colaborativo, contento y receptivo con las indicaciones. La prueba tiene que ser realizada en una habitación amplia, bien iluminada, ventilada, sin distractores, con materiales necesarios para poder evaluarlo. Generalmente, dependiendo de la edad del niño y del área que se desee evaluar al infante, deberá cumplir con ciertas actividades. Se le tendrá que pedir para que estudiar el área cognitiva, que el niño juegue por sí solo, darle el tiempo necesario para que él juegue, manipule el objeto, ¿verdad? Conteste un teléfono, tome una taza de café.
todo esto lleva un tiempo, ¿verdad? Al evaluar el componente del lenguaje en el área receptiva, se le pedirá al niño que identifique objetos, que exprese lo que ve, que escriba. Se busca que el niño balbucee, dependiendo de la edad que tenga, o bien que se comunique con monosílabos, con expresiones cortas. Es un test bastante completo. Al evaluar el lenguaje en el área receptiva, se le pedirá que identifique objetos, que él pueda también expresar interpretaciones de un cuento. También podemos valorar cómo agarra los objetos en la parte de motricidad fina, si lo hace con pinza o los agarra dependiendo de su interés. Evaluamos el comportamiento psicoemocional, preguntándole al cuidador si el niño es capaz de manifestar sus necesidades. Y luego que se hace toda esta evaluación, se asigna un percentil para cada dominio evaluado, lo cual permite catalogar al infante en los siguientes niveles de acuerdo al percentil de la curva donde se encuentra. Es un niño que tiene un desarrollo extremadamente bajo, límite bajo, promedio alto, muy superior, superior. En cambio, el test de Denver no tiene ese costo tan alto, permite evaluar, como ya sabemos, la área motora fina, la motora gruesa, el lenguaje y el desarrollo personal social, y comienza su evaluación desde el primer mes hasta los 6 años, con un tiempo estimado de aplicación de 20 a 30 minutos. A diferencia del test anterior, no requiere una capacitación rigurosa, no requiere de una preparación especializada. Puede ser un médico general, un médico familiar, un médico pediatra debidamente entrenado o una maestra a cargo del cuidado del niño, y requiere un costo de $140 que consiste en un manual técnico, un manual de entrenamiento, sus hojas de respuesta, los accesorios, campanas, sonajero, tazas, cubos, lápiz, y de acuerdo a la receptividad del niño, la escala de Denver evaluará el área socioemocional del infante, observando la capacidad del mismo de llevarse con otras personas o en el entorno donde está el niño, así como la forma de relacionarse con el entorno familiar. Y muchas veces nosotros podemos decirle al familiar, si el niño no podemos evaluar en ese momento cómo se relaciona con el ambiente familiar, ahí es válido hacer una lista de verificación. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Si el niño pasó la actividad, entonces lo calificamos con éxito. Fallo si no realiza la actividad. Nueva oportunidad cuando el niño no realiza la actividad, pero aún puede desarrollarla. Ahí es cuando menciono nuevamente la lista de verificación que le podemos dar al familiar cuando se rehúsa a no realizar las actividades. La interpretación de los resultados puede ser anormal cuando hay una o más áreas con 2 o más fallos. Dudosa cuando hay 1 o más áreas con un solo fallo, y normal cuando no tiene retrasos y máximo un fallo. Test de Bailey versus test de Denver. Ambas pruebas de tamizaje en diversos estudios revisados mostraron ser idóneas para valorar el niño sano. El test de Denver resulta de mayor utilidad valorando el desarrollo psicomotor, mientras que el test de Bailey es de mayor beneficio cuando queremos también ver si el niño tiene alteraciones neurológicas. Es importante tener claro cuando vamos a hacer estos test el propósito de la prueba que se va a seleccionar. Es decir, vamos a conocer muy bien los componentes que se evalúan y tenemos que saber los resultados que vamos a esperar. Como ya dije, la prueba de Denver se hace desde los 0 a 6 años de edad y puede evaluar un desarrollo, puede evaluar habilidades, y es muy importante que no es necesaria un entrenamiento especializado.
mientras el test de Bailey tiene un rango de edad más limitado y necesita, permitiéndose también muchas veces que tenga que ser realizado por un personal mayormente capacitado en él. De tal manera que es muy importante que nosotros consideremos cuando vamos a evaluar los hitos del desarrollo en los primeros meses. Entonces nosotros tenemos la gran ventaja con el test de Denver, que nosotros podemos evaluar cómo es esa sonrisa social, cómo es ese tono muscular, cómo es esa risa, cómo se voltea, cómo interrelaciona, si existe un contacto visual. Y muchas veces los trastornos del espectro autista, nosotros los podemos investigar en etapas muy tempranas, observando, mirando, viendo y interrogando a la madre cómo es ese contacto visual que inclusive se hace tan evidente en estos niños en etapas muy tempranas. Entonces, todos estos elementos considero importante tenerlos y someterlos a la hora de nosotros elegir el test de evaluación neurosensorial. Entonces, ¿qué puedo concluir con esto? Que ambos instrumentos de cribado son adecuados para la valoración del desarrollo psicomotor. Entonces, es importante saber que tienen la misma especificidad y sensibilidad y quizás las debilidades o fortalezas de uno u otro van a depender principalmente del costo y de la preparación del material, que uno tiene, es un poquito más costoso, y sobre todo la debilidad en usar uno u otro está en lo que nosotros queremos encontrar. Preferiblemente, si nosotros queremos hacer una evaluación más temprana, pues es preferible utilizar en nuestro medio el test de Denver. Esto nos va a permitir tener un niño que disfrute su vida en forma plena, que juegue, que se relacione, que alcance su bienestar y que de esta manera nosotros podamos también incorporarnos y disfrutar alegremente de este test con los niños para hacer una detección temprana de cualquier trastorno del desarrollo y hacer una intervención que le permita a él fortalecer las capacidades para las cuales él ya viene genéticamente programado. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Lisset Rojas. Gracias por esa espléndida exposición. Ahora vamos a recibir aquellas preguntas que tienen nuestros participantes. Recuerden, participantes, que pueden colocar sus preguntas en el chat. Vamos a estar algunas personas leyendo las mismas y con gusto la doctora Lisset Rojas nos va a responder. Bueno, en cuanto a una pregunta que tengo yo, mi estimada doctora Rojas, es cuando los niños tienen problemas principalmente de desnutrición y obesidad, ¿cómo afecta el neurodesarrollo en los primeros años de vida y posteriormente hasta los 5 años? Esa es una pregunta muy importante porque vamos a hablar primero con la parte que los niños tienen desnutrición. Si nos vamos a la parte intrauterina, tenemos lo que se llama el retardo de crecimiento intrauterino. Si nosotros tenemos un niño con antecedentes de retardo de crecimiento intrauterino o prematuridad, ese niño no recibe lactancia materna exclusiva y arrastra hasta los primeros 2 años algún cuadro de desnutrición infantil. Todos los niños desnutridos tienen un déficit de potencialidad cognitivo dependiendo del grado de desnutrición que va a afectar su neurodesarrollo. Son niños que en la etapa preescolar se van a ser catalogados como mal catalogados, como que el niño no avance en los estudios, con que el niño no rinde, y resulta que no traspolamos a la parte prenatal cómo fue esa nutrición materna. Hay estudios muy bien llevados con diferencias estadísticamente significativas donde la madre que arrastra una desnutrición in útero conlleva a bajo peso, a retardo de crecimiento, y si no se toman las medidas
en los primeros 2 años, las complicaciones de desnutrición son más impactantes en el neurodesarrollo. Es decir, el niño desnutrido que tiene un grado importante antes de los 2 años tiene un gran impacto en la adquisición de sus habilidades cognitivas en la etapa preescolar. En contraposición, el niño malnutrido por obesidad y sobrepeso también va a tener menos impacto, pero también puede afectarse porque puede que él tenga una malnutrición por obesidad y sobrepeso por ingesta excesiva de carbohidratos y no de micronutrientes, oligoelementos y grasas ricas en ácidos grasos poliinsaturados tan necesarios para el desarrollo y las condiciones y las conexiones neurogliales de él. Y sobre todo porque en los niños, en los que tienen este problema de obesidad y sobrepeso, pueden generar trastornos metabólicos de hiperinsulinismo e hiperglicemia, que no es que le van a afectar su parte cognitiva, sino que puede afectar el medio ambiente de esta manera. Son niños que pueden ser sujetos a bullying o acoso escolar. Y estos niños con acoso o bullying escolar por sobrepeso, por obesidad, por tristeza y depresión, ven entorpecida la adquisición de sus potencialidades cognitivas. Gracias por su respuesta, mi doctora Rojas. De nuestros participantes, tenemos también algunas preguntas que quisiéramos nos ayude. Dice, como resultado de alteraciones del sueño fetal, ¿cuál de los aspectos del desarrollo neurológico del niño puede afectarse? Al principio de la charla habíamos visto la parte del recuento anatómico. Es muy importante los hábitos de sueño en el niño y sobre todo en la parte neonatal. El niño cuando nace duerme 24 horas, de las 24 horas en los primeros días. Y este reposo, esta pasividad que nosotros le vemos al recién nacido, es en la parte más importante donde él está ajustando una serie de cambios bioquímicos en su cerebro, estableciendo una cantidad de conexiones neurosinápticas que van a favorecer esas señales que se van a esas interconexiones entre ambos hemisferios cerebrales. Por eso es muy importante conocer que a medida que el niño va adquiriendo esa madurez neurológica, eso va en función de sus hábitos psicobiológicos. Muchas madres preguntan que si es necesario que el niño se despierte o les pregunta porque duerme mucho y en la época de recién nacido. Y esa es una de las épocas más importantes en donde él tiene esa parte de su desarrollo y su descanso porque es necesario hacer esas conexiones y esas actividades serotoninérgicas que le va a dar a él esa potencialidad. Y sobre todo, hoy por hoy, se dice que el apego precoz en los primeros 30 minutos es una de las fortalezas que tiene el cerebro del recién nacido para favorecer esas conexiones sinápticas en las primeras 48 horas. Perfecto, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Hasta dónde podemos esperar la recuperación en el neurodesarrollo para seguir buscando hitos que no han sido cumplidos, luego de intervenciones que podemos realizar para terapias de estimulación y otros tipos? La pregunta es muy interesante y es muy amplia a la vez, porque hasta cuándo podemos esperar es dependiendo del tipo de trastorno. Por ejemplo, si nosotros tenemos en el estudio que yo les mostré, donde había aquellos niños institucionalizados y no institucionalizados que fueron cambiados de ambiente, en menos de 2 años, esos niños cuyo retardo del neurodesarrollo estaba dado por cambios en su ambiente familiar, porque quedaron huérfanos, porque
situaciones de índole familiar se recuperan rápidamente. Pero si yo lo comparo con un niño que ha tenido una meningitis bacteriana con secuelas o un niño que ha tenido una toxoplasmosis congénita, entonces ahí el cambio va a ser diferente porque es una infección de transmisión perinatal que ha afectado quizás la masa cerebral, que ha afectado también de una forma por el efecto que ya todos conocemos inflamatorio sobre las meninges. Entonces, el resultado variará de acuerdo al factor predisponente, porque nosotros en el neurodesarrollo tenemos factores protectores y factores predisponentes. Si el factor predisponente es mayor que el factor protector, el resultado de recuperación va a ser a mayor largo plazo. Si el factor protector es más fuerte que el factor predisponente, el resultado será a mayor corto plazo. Es decir, nosotros tenemos que visibilizar cuál es el factor desencadenante y de ahí sabemos que la parte nutricional, afectiva, se recupera más rápido. Pero aquellas infecciones orgánicas o aquellos trastornos congénitos sí tienen un tiempo, por supuesto, a mayor largo plazo. Perfecto, doctora. ¿Qué relación hay entre la prematuridad con el uso de corticoides y el autismo? La prematuridad con el uso de corticoides en el autismo no hay una evidencia que tan buena como para poderla adjudicar a ello. ¿Por qué? Porque el prematuro tiene una condición muy especial. El prematuro tiene alteraciones que obviamente no necesariamente van a repercutir todas en el neurodesarrollo. O al revés, no todas las alteraciones del prematuro son por alteraciones del neurodesarrollo. Y por lo tanto, esto tiene una variabilidad y una respuesta inespecífica. ¿Por qué? Porque no hay una relación directamente proporcional en hecho, porque el prematuro tiene problemas de adaptabilidad respiratoria, cardíaca, celular, inmunológica, inmunoquímica. Y en el autismo existen otros factores que no todos están adjudicados a la prematuridad y al esteroide. Entonces, no hay una evidencia franca y clara con relación a ello. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Buenas noches, doctora. ¿Cómo afecta el neurodesarrollo cuando existen esas familias, los padres y hogares hiperprotectores? Hiperprotectores o superprotectores. Bueno, ahí tenemos unos factores protectores que no toda la vida en exceso es saludable. Ahí tenemos que buscar un balance, porque cuando tenemos padres protectores o sobreprotectores, ¿qué estamos coartando ahí? La creatividad, la defensa. Nosotros tenemos neurotransmisores que tenemos que dejar que el niño los haga o los use. Entonces, si el niño no se cae, si el niño no sabe que experimenta dolor, si el niño no sabe una situación de riesgo y no sabe cómo resolverla, él no va a tener esa huida o esa defensa, porque siempre va a tener ese efecto hiperprotector que le va a limitar su actitud. Y en la consulta, muchas veces eso se traspola a la edad de la adolescencia. Y a pesar que la adolescencia no va a tener problemas de desarrollo, pero en las consultas de adolescencias conflictivos, son muchos los adolescentes que llegan a la consulta y dicen, es que mi papá y mi mamá nunca me han dejado, nunca me han podido, nunca han permitido. Entonces, eso les coarta la libertad, les coarta la creatividad. Sin embargo, aquí veo, no sé si puedo leer alguna pregunta en el chat que dice Claro, el uso de celulares.
Aquí hay un problema muy grave actualmente y me perdona que me desvíe de la pregunta, que es el uso inadecuado de la tecnología, que lo pudiéramos dejar para otra oportunidad, pero es importante tocarlo. Según las cifras actuales de la UNICEF con la pandemia, ¿verdad? Se han ya se tienen reportes, no me acuerdo los números, pero hay reportes importantes del déficit de atención en la edad escolar. ¿Por qué? Porque el niño pasa mucho tiempo en la pantalla. Al pasar mucho tiempo en la pantalla, tiene muchas pestañas en la computadora abierta y él cambia constantemente de una pestaña a otra y no se conecta en una sola cosa. Eso distrae la atención. No le va a afectar el neurodesarrollo, pero le va a afectar la atención, la concentración. Y uno de los problemas que estamos viendo o que vamos a ver los pediatras y que van a ver ustedes como médicos generales, perdón, médicos familiares, es los trastornos del déficit de atención post-pandemia. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser ese retorno escolar ahora? ¿Cómo va a ser ese retorno después que un niño pasó 4 y 6 horas en una pantalla y va a tener que cambiar a la parte presencial? Van a haber muchos déficits de atención, porque es mentira que el cerebro puede estar varias veces en un mismo sitio. Si el paciente está ubicado en A, no puede estar ubicado en B. Y ese cambio de A a B a los niños, porque están pendientes del celular, del videojuego y de las pestañas en la computadora, va a afectar, o ya hay reportes que está afectando la atención, la concentración y obviamente va a influir en su labor cognitiva. Perfecto, doctora. También tenemos por medio de WhatsApp una pregunta. Para el cribado del trastorno del espectro autista, ¿cuál es el mejor test para su detección? Bueno, los test para el espectro autista son muy variados, pero no hay una diferencia entre ellos que yo les pueda decir que cuál es el que se prefiere. Y generalmente de los test, de los que realmente un buen test de Denver, ¿verdad? Para clasificar un niño con trastorno del espectro autista puede tener fabulosos resultados. ¿Por qué? Porque esto nosotros lo podemos iniciar, como yo dije, a inicios de la conferencia, que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un niño de 2, 3 meses, la facilidad que tenemos con el test de Denver es que nosotros podemos evaluar los hitos del desarrollo, es decir, el contacto visual que hace un niño en los primeros 3 meses es impecable en un niño sano. La sonrisa social es impecable en un niño sano. Entonces, aquel niño que no hace contacto con la madre en la lactancia materna, que no hace contacto con la vista, que no tiene ese primer balbuceo cuando la madre le habla, ese es un niño que tiene que tener un seguimiento muy estrecho. Y con ese test de Denver a temprana edad y siguiendo los hitos del desarrollo, nosotros podemos hacer un diagnóstico preliminar de un espectro autista. O sea, esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando nosotros le decimos a la madre que en la primera semana, en las 2 primeras semanas y en el primer mes, estimulemos la parte auditiva con un sonajero, porque ese cambio de actitud, de mirada, que el niño busque el sonido, que el niño se ríe, que el niño hace un sobresalto y que posteriormente va perfeccionando esa respuesta, eso nos puede dar una idea importantísima en los primeros meses. O sea que yo opino que con el test de Denver nosotros podemos evaluar estos hitos del desarrollo y poder llegar a una sospecha concreta con relación a esta patología. Gracias, doctora. Tengo una pregunta. En casos en los cuales los niños se han retrasado tanto en el diagnóstico, la detección, o han tenido un diagnóstico de detección, pero no han tenido una terapia adecuada debido a muchos factores,
sea que en esos pueblos, en algunos casos, no existen personal preparado para poder realizar, principalmente psicoeducación, o los padres no tienen los factores económicos. ¿Qué se recomendaría para poder desarrollar esa neuroplasticidad en estos niños que han retrasado ese neurodesarrollo? Mira, ese problema no lo tiene Ecuador, lo tienen todos los países del mundo. Porque el problema, ajá, por ejemplo, un niño que está en Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja, no tiene problema porque se va a un centro de estimulación temprana y le dan su terapia. El problema es, y lo vemos, es en los sitios en donde no tienen acceso ni siquiera a una consulta de atención primaria. Entonces, ¿cómo nosotros, si estamos en esos lugares, podemos recuperar esa neuroplasticidad? La podemos recuperar mientras no haya un daño total del cerebro. Es decir, por ejemplo, un niño que haya tenido, cuando recién nacido, una depresión o una asfixia severa con hipoxia importante, no es fácil recuperar esa neuroplasticidad. Pero si tenemos un niño, como el caso planteado, desnutrido en útero, retardo de crecimiento, con otra patología donde no haya una noxa o una patología orgánica severa, lo primero que nosotros o que yo recomendaría en estos casos para recuperar es primero el amor y la afectividad de la familia. Esta parte es muy importante porque comento de que no solamente poner a jugar al niño con unos cubos y un carrito, favorece o le brinda esa neuroplasticidad al niño. El niño necesita amor, necesita abrazos, necesita sentirse querido, necesita que la madre está interesada, no necesita una tableta, no necesita un celular ni un videojuego. Existe un gran problema en las familias modernas, que es la sustitución de los abrazos, los besos, por los videos, celulares y artefactos electrónicos. Si nosotros con la madre conversamos, que la madre lo quiera, lo ayude. Nosotros en la época nuestra tuvimos padres que trabajaron, todos lo vivimos y nos ayudaban y decían, venga mi hijita y le ayuda, el niño se sienta a hacer su tarea con su mamá, que la madre se ponga a hablar y contarle cuentos al niño. Eso se ha perdido, porque ahora el niño se acuesta con el celular, con el televisor o con el video. Entonces nosotros como médicos, pediatras, familiares generales, tenemos que restaurar ese valor de la familia, de eso que nos leían los cuentos antes de acostarnos, para recuperar esa neuroplasticidad, para que el niño, al oírnos a nosotros ese cuento, nosotros le preguntamos, ¿qué entendiste de ese cuento? Relátame qué leíste de ese cuento. Dibújame lo que más te gusta. Vamos a jugar nosotros. Eso se ha perdido y nosotros podemos indicarle a la madre que eso sirve para recuperar esa neuroplasticidad. O sea, recuperar esa interacción entre los vínculos de juego y amor familiar. Qué importante, doctora, lo que nos acaba de mencionar, ya que iba a ser una pregunta posterior que era qué hacer en el caso contrario, personas que sí se encuentran con estas factibilidades, pero dejan todo al terapeuta y no hacen el proceso en casa, y es verdad, todos estos vínculos afectivos emocionales nos ayudan muchísimo. No sé si tenemos tal vez otra pregunta del auditorio. Mientras tanto, doctora, una pregunta extra si tenemos, o sería la última, en el caso de que no tengamos otra. Es bastante complejo ver que en el desarrollo de la formación médica se nos indica muy poco en relación a lo que es neurociencias, neuroplasticidad. De hecho, se lo toma como otra especialidad muy aparte de la medicina, las neurociencias, pero cuando uno ya ve el desarrollo de los niños, de los adolescentes, ve esta capacidad
que teníamos que realizar los médicos para poder ayudar en los consejos de estimulación de los mismos. Qué importante sería esto para el desarrollo académico y formar nuevas generaciones, doctora. Mira, eso es muy importante, como también incorporar la importancia de que se tiene el mito de que el niño empieza a desarrollarse después que nace. El niño se desarrolla en vida intrauterina. Cuando nosotros hacemos la programación nutricional de los 1000 días, es decir, los 9 meses. Es muy importante que nosotros como médicos y los que damos clases en pregrado y en posgrado fomentemos la cultura de que no necesariamente para nosotros saber del neurodesarrollo necesitamos derivar a un psicólogo, a un especialista, a un neurólogo o hacer una especialidad. Porque esta es la parte de evaluación, como nosotros podemos evaluar ORL, como nosotros evaluamos corazón, como nosotros evaluamos pares craneales, ¿por qué no podemos entonces hacer o inculcar o incentivar una evaluación del neurodesarrollo en forma adecuada? Entonces, desde las esferas de la educación, nosotros tenemos que cambiar el concepto de que no solo debemos aprender o enseñar la parte básica semiológica, oído, nariz, garganta, piel, abdomen, riñón. No, tenemos que también empezar por estimular e incentivar estrategias educativas curriculares que incorporen a la malla curricular una materia que se vea en los 3 años de posgrado, bien sea de pediatría o la de medicina familiar, donde nosotros hablemos de neurodesarrollo infantil, donde el médico no solamente sepa y salga graduado de solamente de identificar las enfermedades de la infancia más frecuentes, diarrea, infecciones respiratorias, etcétera, etcétera, sino que salga con una preparación importante para la detección precoz. La detección precoz o los problemas que no han sido atendidos adecuadamente ha sido porque no han tenido una detección precoz o porque no hemos tenido las herramientas para hacer una detección temprana. Y eso es muy importante en la evaluación. Tenemos una pregunta también por WhatsApp. Dice, ¿a qué edad se recomienda la introducción de una segunda lengua en un niño para evitar que se confunda y mezclen los idiomas? Y además que tengan dificultades gramaticales, por ejemplo el Spanglish. Existe la idea de que hasta los 3 años debe tener una sola lengua, la llamada lengua materna. ¿Es correcto esto? No. No. La plasticidad da para eso. El niño recién nacido tiene la capacidad de oír diferentes idiomas. Al final, él los puede entender. Cuando nosotros tenemos esas familias bilingües, por ejemplo, los padres, y eso ocurre mucho en los países, por ejemplo, donde los padres son latinos y viven en X país, los niños tienen esa capacidad de aprender varios idiomas y no van a tener dificultades gramaticales. ¿Por qué? Porque intelectualmente su cerebro viene diseñado para decir, mira, tú vas a oír clase en inglés, pero tú en tu casa vas a hablar español. El cerebro ya viene mentalizado para eso. Pueden haber algunos errores gramaticales, pero no dificultades de lenguaje, que son 2 cosas distintas. Es decir, él puede que se confunda pronunciando, es lógico, pero eso no le va a producir a él alteraciones en el área del lenguaje, de que no pueda articular, de que no pueda coordinar, de que vaya a interpretar una cosa o no. No hay problema. O sea, simplemente él dice, mira, aquí, ahora, lo que sí se recomienda es que los padres no mezclen eso que acabas de decir, el Spanglish. Es decir, dicen palabras en español combinadas con inglés. O le hablas en español correctamente o les hablas en inglés correctamente, pero no debes mezclar, hacer una composición de una palabra derivada de 2 idiomas, porque eso sí es el error. Al igual que es un error
y me perdonas que me extienda, porque verdad este tema es apasionante para mí, como es un error cuando el niño está aprendiendo a hablar, que se le habla en forma diminutiva y con las palabras tergiversadas. Cuando el niño aprende a hablar, habla por la palabra que nosotros vocalizamos. Le decimos, toma este juguete. Y entonces él nos mira a la boca y dice, toma este juguete que se llama carro. Y nosotros, a veces, los padres cometemos el error, o los pacientes, le decimos, toma este carrito chiquitico, y le cambiamos el sentido a la palabra. El niño ahí no está oyendo la vocalización normal de la palabra. Y ese es el típico niño que llega a la consulta y le dice a la mamá, doctora, el niño no habla bien. Y entonces ahí es cuando usted le tiene que preguntar, pero ¿cómo le habla usted a él? Entonces, si le hablas mal, él no va a vocalizar lo que nosotros le estamos diciendo oralmente. Entonces, el niño cuando está aprendiendo a hablar tiene un circuito neuronal muy conectado que es lo que oye, es decir, el oído y la voz. Si nosotros le hablamos tergiversado, él va a hablar tergiversado. Entonces, tenemos que tener claridad. Mira, este es un gato, un perrito, para que él nos vea la boca y así él pueda articular y mover sus labios. Y ese es un error que se comete mucho en los padres de familia. Tenemos también otra pregunta, doctora. Nos mencionan que hay lugares en los cuales se tiene un tiempo muy limitado, ejemplo, unos 15, 20 minutos para hacer nuestra consulta, y en esos debemos realizar estos test que tienen entre 20 a 1 hora. Entonces, ¿qué se recomendaría en estos casos? Mira, sí, este es un error de todos los proveedores de salud pública y en sitios donde hay medicina prepagada que te dan un tiempo de 20 minutos. En 20 minutos es imposible evaluar a un niño en la parte de neurodesarrollo con toda la parte semiológica, particularmente en los momentos que yo he tenido que enfrentarme a ese tiempo tan limitado. Aquí lo que uno tiene que hacer énfasis es en la observación. Yo en esos casos lo que inmediatamente hago es darle un lápiz, un cuaderno, un sonajero, y al niño, antes de que interrogar a la mamá, le digo, mira, quiero que me dibujes lo que más te guste, lo que tú ves, y voy conversando y voy viendo para ir explorando. Porque sobre todo cuando el niño es de 4 a 6 años, tienes más cosas que explorar. No significa que el de 0 a 12 meses no lo tenga, pero el de 0 a 12 meses, por la edad, te puede llevar menos tiempo. Pero a ti te interesa explorar más cuando el niño es más grande. Entonces, inmediatamente que el niño entre en la consulta, uno debe tener su kit. Debe tener un sonajero, 3 cubos, un lápiz, algo que suene, algo que escriba, inmediatamente hacer como un contacto social, a ver cómo el niño se interrelaciona, y a medida que va interrogando uno a la madre y haciéndole la historia, va observando. No es el tiempo más idóneo, pero no es imposible hacerlo. Ahora, definitivamente el único test que en ese tiempo se puede hacer es el test de Denver, porque el test de Bailey sí lleva más tiempo. Ahí sí no se puede, ahí sí no hay cómo. Perfecto, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tanto las dificultades en el lenguaje van a determinar dificultades en la lectoescritura? Sí las puede haber. Un niño que no pueda oír, que no puede expresarse bien, puede tener problemas de lectoescritura. Una de las estrategias que nosotros y que justamente a raíz de la pandemia se está implementando para que los niños mejoren la lectoescritura y sobre todo la concentración es empezar a recabar la cultura de la lectura. La lectura parece mentira, pero es una de las herramientas más importantes que se puede adicionar a los hábitos para que el niño se concentre, exprese
y de lo que lee puede escribir. Entonces, la lectura de libros y de cuentos infantiles es la mejor terapia para que el niño, con lo que él, con audiolibros o con libros en forma física, él pueda escribir. Es una manera de una terapia que nosotros podemos ayudar al niño. Perfecto, doctora. Bueno, esa ha sido la última pregunta. Quisiéramos, como estamos realizando en estas jornadas, que nos dé unas perlas importantes antes del cierre. Ok. Lo primero, antes de todo, la primera perla, voy a darles 3. La primera, para nosotros lograr un neurodesarrollo adecuado y un cerebro feliz, empezar a hablar de apego precoz. El apego precoz, es decir, el que en los 30 primeros minutos de vida el niño esté en el seno materno, favorece la liberación de serotonina, oxitocina y hormonas cerebrales que van a generar a largo plazo grandes beneficios para el niño. Segundo, que nosotros desde la primera etapa del recién nacido hagamos un diagnóstico precoz y una evaluación del neurodesarrollo a los 7, a los 10 y al mes de nacido. Es decir, nosotros tenemos que empezar a hacer nuestra evaluación en el primer mes. Y lo tercero, y lo más importante, recordar que el desarrollo del niño va unido de la mano al afecto, al cariño y a la nutrición. Lo que no se recupera en los primeros 7 años, es muy difícil que el niño lo pueda recuperar después. Perfecto, doctora Rojas. Muchas gracias, primero por todo este conocimiento que ha impartido con nosotros, por ser parte de estas jornadas. Queremos dar ese agradecimiento desde la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar. Es importante también decir que nos pueda acompañar en próximas oportunidades. Y queremos agradecer también a todo el auditorio que ha realizado sus preguntas y que tienen estas dudas importantes y que han sido resueltas por la doctora Lisette Rojas con nosotros. Muchas gracias y una buena noche, doctora. A continuación voy a dar unas palabras de cierre para nuestro auditorio. Gracias, doctora Rojas. Gracias, muy amable por su atención y con gusto en cualquier otra oportunidad los puedo acompañar. Muchísimas gracias. Gracias a usted.